Hola, aquí tienes el resumen de lo que vimos durante las clases de la semana. Comenzamos con un nuevo tema llamado la monografía. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen diferentes tipos de textos. Y hasta ahora, en lo que va del trimestre, podemos contrastar dos. Por una parte, los textos literarios, que son, por ejemplo, los poemas o los cuentos. ¿Cuál es la característica de estos tipos de texto? Que pueden ser inventados, la imaginación juega un papel muy importante en ellos, ¿sí? Es decir, no son reales. Por el contrario, los textos expositivos, como una noticia o una monografía, deben tener la característica de que la información debe ser verídica, debe ser real, es decir, no te la puedes inventar. Esa es como una de las principales diferencias que existen entre ambos. De estos nos vamos a centrar en esta ocasión en la monografía. ¿Qué es una monografía? Bien, la monografía primero es un trabajo escrito. Y si observamos cómo es que se compone esta palabra, tenemos por ahí que la palabra mono significa uno y grafía en este caso tendría el significado de estudio o descripción. Por tanto, la monografía trata de un solo tema con la finalidad de explicarlo de manera general y lo más detallado posible. Por ejemplo, si quiero hacer una monografía con el tema de los felinos, ¿qué tipo de cosas o qué tipo de información podría desarrollar en ella? Pues podría hablar de las características de los felinos, de su hábitat, de la alimentación, de las especies, de su ciclo de reproducción, entre muchos otros. Ya ahí depende de qué tanto quieras investigar acerca del tema, qué tanto quieras tú delimitarlo, qué tanto detalle quieras poner acerca de él. ¿Y cuáles son las partes que debería tener una monografía? Primero, la introducción. Aquí no estoy contando la portada, pero siempre si a ti te lo piden en la escuela tus profesores, considera como primera parte una portada porque es parte de la presentación de un trabajo. Pero ya en el contenido de la monografía en sí hay que comenzar siempre con una introducción. En la introducción se presenta el tema y se explica su importancia. Es más o menos como dar una probadita acerca de qué es lo que va a tratar el trabajo. Pero todavía no lo vas a desarrollar. También aquí puedes mencionar incluso en qué orden vas a explicar los subtemas que hayas elegido para la monografía. Después tenemos la parte más larga y más importante de la monografía, que es el desarrollo. ¿Por qué es la más larga y la más importante? Porque en el desarrollo va toda la información que vamos a explicar, es decir, toda la información que investigamos, que ya leímos y que entendimos y ahora lo vamos a poner por escrito. Esta información muy importante debe estar dividida en subtemas, pero a la vez esos subtemas deben estar divididos en párrafos. Recuerda que comentábamos en la clase, no solamente basta con dividir por subtemas, también dentro de los subtemas debes dividir por párrafos. Luego debes agregar una conclusión o conclusiones, y van a ser varias. ¿Qué puedes hacer aquí? Aquí puedes anotar un breve resumen de toda la información que pusiste en el trabajo, ¿sí? También puedes poner una opinión si tus profesores te lo piden y también puedes mencionar una invitación a seguir investigando. Recuerda que explicábamos en la clase que a veces es tanta la información sobre un tema que no nos alcanzaría toda la vida para leer todo lo que se ha escrito sobre ese tema determinado, ¿verdad? Entonces, pues es muy probable que en nuestros trabajos de investigación hayamos dejado de lado algún tipo de información o algunas cosas. Así que podemos poner que estamos interesados en seguir indagando acerca del tema,
pero que eso podría hacerse en el futuro. Y otra cosa muy importante que a veces se nos olvida son las referencias. Las referencias es la lista de fuentes consultadas. Recuerda que al principio del ciclo escolar vimos cuáles eran las referencias electrónicas y las bibliográficas. Es muy importante aquí que tomes en cuenta que todos los datos que sacas de una página de internet o la información que sacaste de un libro, los datos de esos libros y de esa página de internet deben ir en cierto orden. La próxima semana te voy a recordar lo que ya habíamos visto antes. Bueno, esto sería todo. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes dejarme un comentario y trataré de responderte a la brevedad.